¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scam. Hoy seguimos con la serie de vídeos analizando las zonas que vamos viendo por el mapa. Y hoy nos va a tocar el búnker que está aquí en D4. Estamos ya justo al lado, está haciendo de noche, así que vamos a entrar antes de que oscurezca. De todas formas da igual porque tenemos las gafas de visión nocturna, así que no nos va a importar mucho. Vamos a echar un vistazo. Creo que no hay nadie. Está haciendo de noche ya. Bueno, pues habría que buscar una zona. Por aquí nos ve. Por la entrada principal creo que va a estar un poco complicado, pero es más que nada para orientarnos dónde está la entrada al búnker. Ahí delante. Hay una luz roja que no sé. Vamos a ver lo que... Vale. Pensé que iba a ser algún zombie de estos nuevos que han puesto que son explosivos, pero no. Yo creo que por un lateral de estos siempre suele haber una entrada en la que quedamos encima de... Aquí hay una entrada. Vamos a coger el arma. Suena zombie, espero que no nos vean porque pues va a ser que ya nos ha visto. Ya está. Échate. Corre. Y encima el zombie está aquí al lado. Creo que por aquí va a ser la única forma de entrar. Y a ver el recorrido que hace el zombie está sonando, pero no acaba de llegar, no sé. Y es que está en la parte de abajo.
Bueno, la entrada no es que sea muy difícil, el problema es que había 2 zombies esperando si no hubiéramos entrado. Creo que del tirón. Hemos gastado todas las balas. Vamos a quedar con el rifle. Suenan bastantes zombies dentro, por lo menos 2. Están sonando ahora. Cuando abramos lo comprobaremos. A ver si nos entra. No, iba a probar meter la mochila, pero llevamos mucho. El casco lo vamos a coger, no sé si teníamos alguno más, pero si vemos que encontramos mejores cosas lo soltamos, pero en principio nos lo vamos a llevar. Bueno, y ahora yo creo que ya sí vamos a empezar a salir los zombies. ¿Qué haces ahora? No, no te encierres. Pero... ¿Cuánto necesita este hombre para morir? No es que sea difícil matarlo, lo que pasa es que necesitas llevar un ritmo. Si hay 2 es complicado.
están equipados como estos, que llevan casco. No sé si tenemos ventaja. Vamos a cargarla. La escopeta, pero vamos, que nos va a dar igual porque creo que se matan mejor con el bate que con cualquiera de estas cosas. Vamos a revisar todas las cajas que podamos. Vamos, suenan zombies por todos lados, Nada. Es una cosa... Donde quiera que mires. Aquí atrás hay. Arriba hay. Aquí detrás hay. Si veis, sale hasta la cabeza. Bueno, vamos a revisar esto por dentro y luego ya empezamos. A ir puerta por puerta. Ya no voy a coger más.
Bueno, pues vamos a empezar a entrar. Vamos a ir dejando las puertas abiertas para que sepamos en cuáles hemos estado. Vamos a beber algo, que llevamos ya un rato sin deshidratados. Vamos a aprovechar todo lo que encontremos. Eso es para las escaleras, vamos a dejarlo. Vamos a visitar el... Oh. No hay forma, Hemos gastado todas las balas otra vez. Yo creo que habíamos cogido... Sí. Una Glock, no sé cuál es la que tenemos aquí. Nosotros la M9 nos lo vamos a llevar también. Porque además tenemos bastante... De momento vamos a coger el supresor, pero si vemos que nos hace falta hueco vamos a hacer lo mismo que con el casco. Lo vamos a soltar. MK18, creo que ya no nos va a entrar. A ver si colocando un poco esto.
conseguido. El azúcar lo vamos a llevar, siempre os digo que es bueno llevarse, tener azúcar, porque es una forma de subirlo rápidamente, y si no es complicado que de otra forma. Esto lo vamos a ir dejando. Bebida nos hace falta. El agua lo tenemos a un menos 337. Y el sodio es que no sé, todavía no sé con qué se sube. Bueno, pues aquí arriba casi. Veis que todavía no ha subido el agua a menos 334, pero es lo que tiene el juego, que desde que tú bebes o comes hasta que empieza a hacer efecto es como la vida real, no es instantáneo. Entonces todavía tardará un rato en que veamos los efectos. Todas estas puertas están cerradas. Ya he estado. Oh, tenían colocado una bomba, es que no hay forma, Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Todo lo que tenía nuestro cuerpo no ha sido nada fácil, hemos muerto un par de veces porque al entrar tan rápido para que no se perdieran las cosas, era más fácil que nos mataran los zombies. Además que está todo lleno de zombies por todos lados y ha sido complicadillo entrar, pero bueno, aquí estamos otra vez con nuestro personaje y a ver, y vamos a seguir viendo el búnker.
bajar a la parte de abajo. La parte de arriba ya la tenemos hecha. Vamos a ver abajo si por lo menos los zombies nos dan un respiro. Vamos a mirar ahora mejor al entrar a los sitios. Por si hay otra bomba. Si puede ser que... Ya nos hemos quedado sin espacio. Vamos a ver cómo hacemos para juntar esto. A ver qué podemos tirar. Al final esto yo creo que lo voy a tirar porque no le vaya a dar utilidad. Creo que teníamos una, sí. Espero que podamos beber, aunque sea poco. Bueno, pues la parte de abajo creo que ya la tenemos vista. Vamos a ir al fondo, que es la que da la otra salida, a la de las escaleras que da la trampilla. Y yo creo que ya la tenemos hecha. Vamos a ver si esto da algún lado. No.
tampoco. Vamos a ver esta. A ir lo más en silencio posible porque llevamos mucho rato sin encontrar zombies. El visor nocturno me gustaría llevarlo, pero casi si puedo elegir lo voy a coger. Lo tenemos guardado y así siempre sabemos que por la noche vamos a poder. Aquí están las escaleras que os comentaba. Suben a la trampilla que hay arriba y la otra salida que hay. El adaptador este sí que me gustaría llevarlo. Creo que también las teníamos por aquí. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Mira, vamos a ir rápido. Que ahora viene la parte difícil, que es salir. Entrar más o menos por un lateral se puede hacer, pero salir yo creo que es la parte más complicada. Creo que vamos a irnos pegados a ese lado. Buah, que no te deja ni... Bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo. Voy a ver a que no se haga muy largo porque voy a tener que hacer varios intentos hasta que consiga salir. Adiós.